Bueno, amables televidentes, tengan todos un feliz momento. Nosotros, a través de este programa del noticiero PSC Noticias, trataremos de hacer un aporte académico relacionado con las pensiones. Muy bien, la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, con ponencia del magistrado Luis Benedicto Herrera Díaz, mediante sentencia SL 3501 de 2022, radicación 92-207, acaba recientemente, el 17 de agosto de este año 2022, de hacer un pronunciamiento fundamental que alivia mucho una incertidumbre que existía y además una injusticia que existía en materia de liquidación de pensiones. A manera de introducción, en Colombia las pensiones no se reconocen por el índice básico de liquidación no es el 100%, sino el 80%. Digámoslo, eso es lo vigente. Hacia atrás y en sistemas especiales seguramente encontraremos algo un poquitico diferente. Lo actual, el sistema general de pensiones, tenemos que decir que no supera el tope del 80%. Empero, en virtud de que las pensiones, entre más alta sea la cotización, hay un sistema decreciente debido a una fórmula que existe, que es entre el 55 y el 65%, hay casi un 10% de diferencia. Entonces, partiendo de esa base de 65.5, que quitándole el 5 queda siempre en el 60%, ¿qué obligaba entonces en el 65%? ¿Qué obligaba? Que entre el 65 y el 80% hay un margen de 15%. Y ese 15% equivale a trabajar un promedio de unos 4 años más. Es decir, por cada 50 semanas se incrementa el 1.5 y luego quiere decir que en 100 semanas hay 3 puntos, en 5 años más bien hay los 15 puntos. Entonces la gente después de 1.300 semanas lo aconsejable es, personas que todavía a los 62 relativamente joven, pues se extienden hasta los 70 años para que alcancen a cotizar las 1.800 semanas. Ahora bien, hay personas que a los 62 años tienen de lejos las 1.800 semanas. Seguramente ya tendrán las semanas suficientes. Hasta ahí llegaba. Pero ocurre que como el sistema es decreciente, entonces le quitaba muchos puntos a las personas. Entonces nos encontramos con personas que con el 55%, más las semanas que faltan, nos encontraríamos con que es un 15%, alcanzaría el 70%, tal vez un máximo un 74%. Le queda faltando los 5 puntos para el 80%, que es bastante. Una pensión de 10 millones de pesos, por ejemplo, se ve afectada en ese orden con 500.000 pesos. Al año son 6 millones de pesos. La Corte ha dicho, el tope máximo que establece la ley es el 80%. Empero nunca ha dicho que hasta 1.800 semanas sea el límite para que un aportante, una cotizante, pueda seguir haciendo sus aportes a pensiones para efectos de la liquidación de la pensión. Dicho de otra manera, una persona que tiene 1.800 semanas y tiene 2.100 semanas, Colpensiones debe tomarle esas 2.100 semanas para seguirle calculando la pensión definitiva. Luego, lo que ocurría con anterioridad, hasta hace poquitico, y aún ocurre, es que una persona tiene 1.800 semanas y ahí le cortan. La Corte ha dicho, si tiene 2.100 semanas, pues cuéntele 1.900, 2.300 semanas que le faltan, que equivale más o menos a 6 puntos. Luego, una persona que tiene 75% se seguirá extendiendo esa sumatoria de 1.5 por cada 50 semanas hasta alcanzar el 80%. Antes decíamos vulgarmente, esas semanas que estaban más allá de 1.800 semanas se perdían. Pues hoy no se pierde. ¿Por qué? Porque la Corte
ha hecho un pronunciamiento nuevo, iba a decir inédito, pero creo que ya todos conocemos de primera mano la sentencia, la providencia que ha dado la Corte Suprema, y este es un alivio. Esto va a obligar, primero, esto es una demanda que se introdujo por un señor Tomás contra Colpensiones, y el pronunciamiento obedeció a esa demanda, y esto va a obligar a que Colpensiones y los fondos de pensiones en general, especialmente el Colpensiones, tome una decisión de fondo, haya nuevas decisiones, y es que las pensiones en adelante se tendrán que reconocer para personas de bajos ingresos como para personas de altos ingresos, teniendo como base el tope de las semanas que han cotizado, aún por encima, más allá de las 1.800 semanas, y creo que va a obligar a un reajuste de aquellas pensiones altas que hasta hace poco fueron reconocidas, tomándole como base apenas las 1.800 semanas, descartando las semanas que estaban siguientemente a esas 1.800 semanas, y también a reconocer el tope del 80%. En estas palabras, brevemente, trato de llevar a los oyentes, a los televidentes, esta iniciativa, esta buena nueva, esta buena noticia que deviene de la Corte Suprema de Justicia, en la cual hay una transformación en la forma de liquidar las pensiones en Colombia. Que tengan todos un feliz fin de año, que se gocen estas fiestas navideñas, y nos encontramos como siempre en este espacio noticiero, en el espacio académico, que seguramente para muchos les es útil. Hasta pronto. Chao, chao.